Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar las clases, en este caso, del tema 1, los orígenes y la historia del derecho, edición especial, preparación de test. ¿Qué quiero decir con esta edición especial? Pues que se hace hincapié, en rojo, en aquellas preguntas de test que han caído en los exámenes desde el año 2003, que creo que os va a resultar de mucha utilidad. He incluido cosas que considero importantes y creo que os va a servir. Vamos allá. Fijaros que hay una especie de pequeño código. Tenemos el texto en rojo, lo que es el contenido de la pregunta, y tenemos un pequeño código que es, por ejemplo, aquí, FEB 19, pues febrero de 2019, 2015. Os voy señalando en cada párrafo la pregunta de test y y cada año donde ha caído y cada, pues si es un parcial, si es un total, si es un parcial de febrero o si es el total de septiembre, ¿vale? Entonces vamos allá. El derecho y la historia. Ya sabéis, pues que la historia nos dice que hay hechos humanos, reglas, principios de convivencia ordenada propias de la vida en sociedad. Y en los albores de la humanidad reina la guerra, la violencia, y se impone la ley del vencedor y la venganza. Pregunta de febrero del 2019, o sea, el año pasado. Hay un temor a la divinidad dominadora y la primitiva regulación exige igualdad entre el daño y el acto vengativo. Es lo que se denomina, pues es lo que es lo que aparece o en lo que se puede concluir al interpretar la ley del talión. Esta pregunta cayó en febrero de 2017 y en febrero de 2015. ¿Qué es la ley del talión? Pues el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa esto? Pues bueno, una justicia retributiva en que se busca la reciprocidad. A mí me causan un daño, yo me vengo y causo el mismo daño, ¿vale? Pregunta de test importante, que ha caído varios años. Después se admite la compensación, o sea, con el tiempo se admite la compensación económica y el rescate de la ofensa. También está en negrita porque puede ser importante para ustedes. La víctima prefiere pues, unas cabezas de ganado a ejercitar su venganza sobre el ofendido, porque al fin y al cabo ejecutar la venganza sobre el que te ha ofendido te convierte del mismo tipo de persona que el que te causa ese daño o te ofende, ¿no? Entonces, ese concepto teórico de la justicia restitutiva, un concepto de justicia que pretende restituir las personas o las cosas en el momento en que estaban antes de sufrir este daño o este acto. No siempre, en todas partes, se ha seguido este proceso. Al clasicismo de Roma, acontecimiento único y extraordinario, con el triunfo de la justicia y el derecho, siguen las sombras y oscuridades de la Edad Media. Hay una pregunta de test que también hace alusión a esto, ¿vale? Al clasicismo de Roma, ¿qué fue lo importante, lo extraordinario? Pues bueno, el triunfo de la justicia y el derecho sobre otras cuestiones. El derecho, como el hombre para el que se crea, está dominado por los avatares de la historia. Pregunta de test de 2019. Fijaros, obviamente el derecho, ¿para qué? La pregunta de test es ¿para qué se crea el derecho? Pues obviamente para el hombre, ¿no? Pregunta de test del año pasado. El Código de Hammurabi. Pregunta de test de febrero de 2016 y de febrero de 2019. En febrero de 2016 preguntaron, el Código de Hammurabi, ¿quién le dicta las leyes a Hammurabi? Pues le dicta las leyes el rey Sol. Shamash le dicta las leyes a Hammurabi. Otra pregunta de test de 2019. En este caso 2019. ¿Quién es Hammurabi? Pues bueno, ¿o qué hace Hammurabi? Pues es el intermediario entre Dios y su pueblo. Aquí tenéis en esta diapositiva 2 preguntas de test de 2019. Y vamos a seguir así analizando todo el tema.
Las fuentes históricas del derecho. Nos dice que el derecho, que fuente del derecho es la acepción que designa a los órganos o entes que crean derecho. El derecho nace en estrecha relación con la potestas política o la potestad o el mando de una comunidad. El imperium es un poder absoluto propio de los cónsules, el potestas es el poder político capaz de imponer decisiones mediante coacción o fuerza, y la autoritas es un poder moral basado en el reconocimiento o prestigio personal. ¿Qué pregunta nos hace? Pues lo podéis ver en el documento de Word, que también va adjunto, que os he enviado y que va adjunto. Pues os pregunta cómo nace el derecho. Pues bueno, el derecho nace pues, de una potestad con capacidad para imponer decisiones mediante la coacción de fuerza y también por un reconocimiento o prestigio personal. En los orígenes el hombre acepta las normas mágico-religiosas de la divinidad mediante las revelaciones de los sacerdotes. El dux o jefe. Pregunta de 2019. ¿Qué significa dux? Pues jefe. Investido de potencia divina. Pregunta de septiembre del 2015. En las sociedades clásicas, evolucionadas como la griega o la romana, las leyes son creadas por los órganos de poder, se atribuye este poder pues, al rey o dictador, a los magistrados, a los cónsules en Roma, al Senado, Consejo de Ancianos y al pueblo reunido en asamblea o comicios, estando sujetos a unas normas superiores que hoy se llaman constituciones y que se producen en periodos y también se producen en la historia pues, crisis y revoluciones en distintos momentos. Fijaros, hay que distinguir una clasificación que se hace también más adelante, como ya sabéis, en el tema de las fuentes. Se distingue entre fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Fuentes de producción, muy sencillo. Fuentes que crean derecho. Son órganos que crean, de creación del derecho. Pregunta de 2015. Y también tenemos fuentes de conocimiento del derecho, que son libros, documentos, textos jurídicos, algunos de valor constante como el Corpus Juris. ¿Qué son fuentes de conocimiento? Pues fuentes a través de las cuales podemos conocer el derecho. Veremos que del Corpus Juris Civilis pues tenemos muchísimas preguntas de test, ¿vale? Aquí lo tenéis, como algunos que han tenido un valor constante, pero las veremos más desarrolladas en el momento oportuno. También tenemos los derechos, el apartado los derechos de la antigüedad. Aquí tenemos unas cuantas preguntas de test. Nos dice el texto que en las creencias de los pueblos antiguos, las leyes las dictan los dioses y las aplican brujos y sacerdotes, dotados de poderes sobrenaturales. ¿Qué significa esto? Esto significa que no existe el derecho con un ámbito independiente de la religión o de la moral. Pregunta de 2015. También nos dice que hay creencias dinamísticas, animísticas, también basadas en las fuerzas de la naturaleza, que dan paso a esos vínculos religiosos. El Dios decide sobre la justicia. Esto es lo que ocurre en la antigüedad. Pero los griegos y los egipcios tampoco deslindaron lo jurídico de lo religioso. Ofrecieron solamente un rudimentario y primitivo ordenamiento de derecho. Entre los derechos de la antigüedad, pues el único destacable es el derecho romano. Pregunta de febrero de 2018 en el examen de reserva. Caracteres de los derechos de la antigüedad. Esta está especialmente subrayada porque fue pregunta de desarrollo en febrero de 2012. Y nos dice que estos caracteres son tres. Primero, no distinguen entre el comportamiento humano y los preceptos morales y religiosos. Febrero de 2014. El juez, como sacerdote e intérprete de la divinidad, decide sin atenerse a otras reglas que las propias de las religiosas. Febrero de 2014, examen B. Tampoco existe una ordenación jurídico-lógica. Por ello, los preceptos u órdenes aparecen repetidos, dispersos, no hay una sistematización de los conceptos. Y vamos ya con el derecho romano.
tiene vigencia como modelo de ordenamiento jurídico en Roma, pues en esa evolución de 13 siglos. Desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, es decir, desde la fundación de la ciudad de Roma en el 753 a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano en 1565 después de Cristo. Vigente en los pueblos de tradición romanística y de ciencia histórica romanística hasta nuestros días, septiembre de 2019. Pregunta de test. También tenemos aquí el jurista Domicio Ulpiano. ¿De qué siglo es? Nos dicen la pregunta de septiembre de 2017 en la reserva. Pues Ulpiano es del siglo III, ¿vale? Del 228, siglo III. Nos decía que los preceptos del derecho son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo que es suyo. Sobre la civitas romana, que es lo que vemos ahora, no he visto preguntas de test, no significa que no puedan caer. Bueno, vamos a verlo, ya lo vimos en el tema, simplemente repasarlo. Tras su fundación de Roma, adopta la forma de ciudad-estado. En cuanto a lo militar, pues un recinto amurallado. En lo religioso, un templo para cultos y sacrificios. En lo político, pues ejercía el imperio, ¿no? Primero el rey en la monarquía y luego los cónsules. Cuando ya llegó la república, pues que había 2 cónsules. Bueno, pues esto tampoco es que os hagan mucha hincapié en la historia. Sí, un poco en la datación de algunos juristas o jurisconsultos, ¿no? Les asesoraba el Senado o Consejo de Ancianos y las decisiones importantes se sometían a los comicios o asambleas populares de todo el pueblo, ¿no? Las reglas por las que se regían estos procesos eran custodiadas por el Colegio de Pontífices y en estas se encontraban mezclados pues rituales religiosos, el fas y los procedimientos civiles que eran el ius. Originariamente las formas procesales y esquemas negociales respondían a la personalidad individualista del ciudadano romano y su economía agrícola. También tenemos que los juristas laicos con el tiempo sustituyen a los sacerdotes y publican la ley de las 12 tablas en el siglo V a.C., que es un código de costumbres de los mayores o antepasados. Pregunta de febrero de 2017. ¿Cuál es el contenido de las 12? ¿Qué preceptos contiene las 12 tablas? Pues las costumbres de los mayores o antepasados. Mos maiorum. Nos dice también el libro que los jurisconsultos, ¿qué es lo que hacen? Pues aconsejan a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos mediante acciones, legislaciones. Esta pregunta ha caído en 2 años distintos, en septiembre de 2018 y febrero de 2014. Así que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacían los jurisconsultos? Aconsejar a los ciudadanos cómo ejercer sus derechos y sus acciones. El pretor, magistrado romano, por debajo justo del cónsul, encauza el litigio y lo somete a un juez o árbitro. Esta no ha caído ningún año, pero me ha parecido interesante que tengáis claro esos 2 conceptos. En el sentido realista del romano le lleva a identificar la posesión con la cosa poseída y el derecho de servidumbre con el de paso o camino sobre el que se ejercita. Bueno, 2 conceptos interesantes. El concepto de pater familias, jefe de la familia. Pregunta de febrero de 2017. Pues el pater familias, sobre el huerto familiar, el heredium, ejerce el mancipium. Es decir, el símbolo de la potestad física y jurídica sobre la familia, ¿no? Sobre la mujer ejerce la manus y sobre los esclavos la dominica potestas. Los sometidos a la patria potestas o patria potestad ahora forman la familia agnaticia. Pregunta de febrero de 2018, que es diferente a la familia cognaticia, unido por vínculos de sangre. Septiembre de 2018 y septiembre y 2015. Es decir, tenéis que tener muy claro qué es familia agnaticia y familia cognaticia. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues buscar cualquier forma
que os sirva para identificar, pues bueno, pues cognaticia, pues hace alusión a la consanguinidad, ¿verdad? La consanguinidad, pues a lo mejor si vosotros asociáis consanguinidad, vínculo de sangre, pues con cognaticia, consanguinidad es vínculo de sangre. Y agnaticia, pues hace alusión a otro tipo de relaciones más allá de la de sangre, ¿no? Bueno, pues si os sirve para memorizar cognaticia, consanguinidad, os puede servir para recordar vínculos de sangre, que os pueden poner cualquiera de las dos, agnaticia o cognaticia. El matrimonio queda regulado por el convenio in manum, la adquisición por el marido de la manus, de la mujer, y la dote o aportación de la mujer o de su pater familias al matrimonio. Esta es una pregunta de 2018, yo pensaba que era, pues lo di por simple, no demasiado simple, pero bueno, vamos a ponerlo porque me parece tan interesante, que la dote es la aportación de la mujer o de su pater familias al matrimonio. Se hace propiedad del marido y solo puede reclamarse a su disolución, ¿de acuerdo? Siendo herederos, herederi sui necessari, tras la muerte puede designar sucesores mediante testamento a través del mancipio o antes de una batalla, a través del testamento improcictu o en los comicios, o sea, en asamblea. También puede hacer ese tipo de testamento. La herencia primitiva aparece como una sucesión no solamente como en la actualidad en los bienes, sino que en la antigüedad era pues la herencia como una sucesión en la jefatura de la familia, el patrimonio familiar, las ceremonias y los cultos. Pregunta de test de 2018. El heredero adquiere por un acto. Ese acto se llama adición. Febrero de 2018, pregunta de test. Y la acción de petición de herencia es universal, se llama hereditatis petitio. Son relevantes los legados, fideicomisos, donde la voluntad del testador prevalece. Si fallece sin testar, se abre la sucesión intestada o ab intestato. Las tierras ocupadas a los enemigos se distribuyen entre los soldados veteranos y, bueno, esto es lo interesante. El propietario tiene el dominus o dominio. Para transferir la propiedad debían celebrarse unos actos de mancipatio, pues un negocio, pues un peso, balanza, ante un magistrado, injure cessio. Sobre los objetos se reclama la cosa ejercitando la vindicatio, o reivindicándola, reivindicatio, ¿no? Vindicatio o reivindicatio. Reclamar la cosa, cosa, vindicatio, pedir. Reclamar la cosa. Sobre las tierras, los frutos, pues tienes interdictos posesorios, como el uti, uso, fruti, disfrute, avere, vender, y posedere, poseer. La acción publiciana, esta pregunta cayó en septiembre de 2016, una pregunta bastante compleja, pero que si la veis así, pues os puede servir, pues os puede quedar fácilmente memorizarla. La acción publiciana, ¿qué es? Le preguntaron antes. Pues la pregunta era, ¿qué acción protege al poseedor de buena fe mientras transcurre el tiempo para adquirir la propiedad por usucapión? Pues la acción publiciana. Bueno, os lo voy a explicar muy resumidamente. La usucapión es la posibilidad que tenía el poseedor de un bien, tradicionalmente inmueble, no mueble, la acción que tenía un poseedor de buena fe sobre un bien, pues por el transcurso de una cantidad de años, de buena fe y con justa causa, pero a veces incluso sin título, pues por poseer la propiedad, perdón, por tener la posesión, pues con el paso del tiempo se adquiría la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el poseedor de buena fe para protegerse durante ese tiempo? Pues tiene la acción publiciana. ¿Qué significa esto? Pues que se declara públicamente mejor poseedor de derecho que otro poseedor que tiene peor derecho, ¿no?
Las obligaciones o relaciones entre los ciudadanos se comprometen unos deudores con otros, acreedores, a dar, a hacer alguna cosa. Están dominados por un vínculo, primero con la aportación de una garantía, pues el nexum, que llega hasta la esclavitud, o después con el patrimonio, y también para obligarse utilizan las palabras, para obligarse en este negocio, en esta obligación, utilizan las palabras sponsio, es decir, prometes que me darás, ¿bien? Y la de stipulatio, prometo. Primeros verbis contractarum legatio, es decir, los primeros verbos para contraer esa obligación son sponsio, me darás, stipulatio, prometo. La entrega de una cantidad, datio, genera la obligación de devolverla, credere o creditum, para que en el caso de negarse a restituirla, pues el obligado ejerce una acción crediticia con diatio. Bien, no os hacen excesivo hincapié en estas cuestiones en los test, ¿vale? Pero bueno, las seguimos dando. El Imperio Romano y el derecho clásico. Bueno, pues aquí ya estamos en cuando Roma debe buscar nuevos esquemas políticos para pasar del gobierno de una urbe, de una polis, de una ciudad-estado, pasamos a un imperio, no, un imperio conocido, ¿no? Pasamos de ciudad-estado a imperio. Con los métodos del pensamiento de la filosofía griega, los grandes maestros de la República realizaron una labor de sistematización de las decisiones, reglas e instituciones jurídicas. Este nuevo orden, que impone Octavio, abre un largo periodo de paz. El Principado se presenta como un equilibrio entre órganos, entre la antigua Constitución, la nueva Administración, se sientan las bases de la organización controlada por el Senado, por el Príncipe, y otra parte es el título de honor, proclamar su pertenencia y ser ciudadano romano. Y tenemos ahí a Augusto, a César Augusto. Y bueno, pues esto en principio no ha caído de test, no significa que no vaya a caer. En este periodo, la cultura jurídica es dominada clásica o modélica debido a la labor de los juristas en un sentido real, práctico, siempre apegados a los conflictos reales de los ciudadanos, crearon un derecho con valor, que tiene un valor actualmente universal. El pretor anuncia su edicto anual con nuevas acciones jurídicas, un nuevo procedimiento pues, más ágil, formulando mediante un documento escrito, se concretan las posiciones de las partes, aparece en la orden que el pretor, después de la primera fase, in iuri, le da al juez dictar sentencia, como final de la segunda fase, apud iudicem. El momento central del procedimiento es la litis contestatio, es decir, la controversia, la contestación a la controversia, dominada por la voluntad de las partes. Cuestiones de derecho que decide el pretor. Fase in iuri, comprobación de los hechos del juez. Es decir, el pretor lo que hace es centrar la controversia. ¿Cuál es la controversia? Y cómo se contesta, litis contestatio, cómo se contesta esta controversia. En materia de propiedad y posesión, el pretor crea la acción publiciana, como dije antes, para proteger al poseedor de buena fe en tanto transcurre el tiempo para adquirir la propiedad de usucapión. Mira, aquí está la pregunta de test que yo no encontraba. Esta es pregunta de test. La acción publiciana. Ya también aclaro lo que he comentado antes sobre la usucapión. El importante progreso en materia de las obligaciones, pues es la creación de los contratos consensuales de compraventa, arrendamiento, sociedad, matrimonio, y se da mayor relevancia de las partes superando los antiguos contratos verbales, esos de sponsio stipulatio, pues con unos nuevos contratos. El ius civile nace por exigencia del comercio internacional y el derecho de gentes, porque había que relacionarse con estos extranjeros, peregrini, que tenían tratos con Roma, y este tipo de contratos pues, se basan en el consentimiento o la voluntad manifestada en cualquier idioma o sí. Los delitos, pues la labor de interpretación de la jurisprudencia, especialmente en torno a la lex Aquilia de Damo, lleva los conceptos fundamentales del dolo y la culpa aquiliana o extracontractual. Según exista intención de causar daño, dolo, pregunta de test de septiembre de 2018, o si solo falta la diligencia debida,
que es la culpa. También podría ser pregunta de test, por eso lo tienes también en rojo. La definición de dolo, intención de causar daño, y la definición de culpa, cuando solo es una falta de diligencia, una inobservancia, una negligencia o una impericia por la que se ha cometido un hecho. En el derecho de familia, pues, y la herencia, la labor del pretor ofrece nuevos cauces y medios procesales a los parientes de sangre hasta prevalecer la familia natural sobre la agnaticia. Prevalece la familia cognaticia sobre la agnaticia. El régimen del matrimonio libre, en el que la mujer ya no está sometida a la mano del marido, como hemos visto anteriormente. También a los hijos, tienen capacidad ya la mujer de disponer de sus bienes. También los hijos de la familia, aunque permanezcan bajo la patria potestad, se les reconoce la capacidad de negociar. En cuanto a la herencia, pues bueno, es un sentido universal. El testador dispone de herencia con un acto único, que es el testamento, y el heredero adquiere por otro acto único, que es la adición. Hemos visto que la pregunta de test. Vamos a ver el dominado y la crisis del Imperio Romano. La crisis se produce por una serie de factores internos y externos, la decadencia que lleva a conquistar por los bárbaros y con ello la desaparición del Imperio Romano, pues los distintos emperadores que hacen una gestión pues cuestionable, ¿no? Pregunta de test. ¿Qué emperador concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio? Caracalla. Pregunta que ha caído en 2018, en 2014 y en 2013. Así que aprenderos bien qué es el emperador Caracalla, el que concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. El cristianismo fue otro factor de desintegración, pues ese cambio que hubo entre el tipo de religión, los distintos dioses y un dios único. Bueno, está este choque. Bueno, con el dominado aparece el nuevo sistema político, el del príncipe, el señor, los ciudadanos súbditos, y con ellos se instaura el sistema de la monarquía absoluta, la autocracia. Bueno, vamos a las preguntas de test y al derecho. Especial importancia tuvo el emperador Justiniano, que en el siglo VI, preguntas de febrero, septiembre, en distintos exámenes de reserva, el emperador Justiniano encargó recopilar la obra Corpus Juris. ¿Por qué está formado el Corpus Juris? Pregunta de febrero de 2013. Por el digesto, el código, las novelas y las instituciones. Me tengo que aprender aquí, este párrafo ha caído pues igual en 20 exámenes distintos, o en casi todos los exámenes tenéis una pregunta sobre el Corpus Juris. Así que, por favor, mirároslo muy bien. El digesto no solo es ver Corpus Juris. Fijaros que en este caso os pregunta por el digesto. El digesto es una obra magna que recoge los iura o escritos, fragmentos de juristas clásicos. Pregunta de test. ¿Qué recoge el digesto? Fragmentos de juristas clásicos. Esta pregunta que hay en 2016, en 2014, en 2013. Tengo que saber. El código o compilación de leyes imperiales, también las novelas. ¿Qué son las novelas? Os puede caer en un test. Pues son nuevas leyes justinianeas. ¿Qué son las instituciones? Pues es una obra de carácter docente para iniciarse en el estudio del derecho. Pregunta de 2018. Este párrafo lo tenéis en rojo, subrayado, súper importante. Aprendéroslo de memoria porque la probabilidad de que caiga una pregunta de test es altísima. Bueno, el nuevo derecho se caracteriza por el predominio del poder imperial. Las constituciones imperiales se denominaban leges, en oposición a los iura o escritos jurisprudenciales. A partir de Constantino se tiene una aplicación general, son de obligado cumplimiento. Hay un nuevo procedimiento cognitorio oficial, pues que
que suprime el procedimiento formulario. Yo de estas preguntas de los procedimientos romanos no he visto, no significa que no puedan caer. Con él desaparecen pues, las distinciones entre distintas acciones civiles, acciones directas, útiles y otros medios de recursos procesales, que tenía pues, cierta perfección técnica, el proceso clásico. También confunden conceptos jurídicos como la propiedad, la posesión, la prescripción. Se unifican acciones e interdictos en el sistema de herencia civil, hereditas y pretoria, bonorum possessio, así como los legados, fideicomisos. Bueno, triunfa el parentesco natural y los derechos sucesorios sobre la mujer respecto a los hijos y ascendientes. Bueno, el derecho posclásico, a esto lo he subrayado porque, claro, como ya vamos a preguntas de test que afinan tanto, pues fijaros, el derecho posclásico se caracteriza por la influencia del vulgarismo, tendencia corruptora y simplificadora. Se plantea el valor que debe darse a la costumbre ante el contraste de legislación y práctica, sobre todo cuando es contra la ley, contra legem, ¿no? Mientras Constantino niega la costumbre, tenga fuerza para derogar la ley contra legem, Justiniano lo admite. Pregunta de test. Son de especial importancia las instituciones de Gallo, que son exposiciones, como hemos visto, destinadas a la enseñanza del derecho. Pregunta de septiembre del 2016. Con esta obra, imitada por Justiniano, ha tenido gran influencia en los códigos civiles modernos. Sobre la organización territorial del mundo romano, pues francamente no he visto muchas preguntas de test, vamos, ninguna. Bueno, con la victoria de Cartago contra Cartago en 2020 a.C., Roma domina el Mediterráneo. Con el Principado de Octavio Augusto y la anexión de Egipto, casi se hace realidad el sueño de conquistar, el sueño de César, de conquistar el imperio de Alejandro Magno, caudillo, un excelente caudillo para los romanos. El imperio lleva a la incorporación de nuevas provincias. Provincias viene de provincere, para vencer. Tenemos más cuestiones, como que César, hijo adoptivo de Octavio Augusto, intensifican el proceso de romanización, crean colonias y municipios con el mismo esquema organizativo, magistrados, senado y comicios. Vespasiano concede el privilegio de la latinidad a las comunidades ibéricas en el 70 después de Cristo. Bueno, puede ser pregunta de test. ¿Quién concede el privilegio de la latinidad a las comunidades ibéricas? Vespasiano. El proceso culmina con la concesión de Caracalla de la ciudadanía romana a todos los súbditos del imperio. Esto sí es pregunta de test que os he recordado antes. El régimen de las colonias en la Bética Hispania es conocido como la ley Ursonensis o ley de Osuna, que expone el gobierno de la colonia de veteranos fundada por César, procedimientos en especial, la de aprehensión corporal del condenado, manus iniectu, procedimiento al condenado, si no pagaba, pues se le puede poner la mano encima. Sobre el sistema de gobierno en la Bética Hispánica no se ofrecen noticias en bronce en la Lex Luia Municipales, organización administrativa, del tráfico de la ciudad, o la ley de INRI o ley iritana, que habla de normas de la vida municipal. Dicho de otra forma, os puede que una pregunta de test que te diga, pues, de qué va la Lex Lulia Municipalis, pues, o la ley de INRI o Lex iritana, pues de normas de la vida municipal, retribuciones, elecciones, gastos, en la época de Domiciano. Noticias del régimen jurídico y económico sobre el proceso provincial, con influencias del proceso formulario y cognitorio. Cuestiones que pueden caer. No han caído nunca, pero podrían caer. Y vamos al derecho medieval. Se caracteriza por la diversidad de fuentes y ordenamientos territoriales locales. Es decir, ¿qué es esto? Pluralismo jurídico. El derecho medieval se caracteriza por la diversidad de fuentes y ordenamientos territoriales y locales y el pluralismo jurídico. Pregunta de test de 2015.
En Occidente, la obra de especial importancia en la recepción medieval del derecho romano fue la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico, promulgada por Alarico II. Pregunta de test de febrero de 2012, en el año 506 después de Cristo. Fue un texto de recopilación de ¿qué? Que podría ser pregunta de test, de leyes imperiales romanas y textos jurisprudenciales que representaba el derecho culto frente a los usos y costumbres del derecho germánico. Perdón. Así, el derecho medieval se forma por el encuentro y fusión de los elementos romanos y germánicos con la inspiración cristiana del derecho canónico. Durante la reconquista de las tierras hispánicas a los musulmanes, los monarcas conceden a los territorios conquistados la ordenación y privilegios denominados fueros y cartas pueblas. Las fazañas, que puede ser pregunta de test, son sentencias judiciales con las que se atribuye el valor de crear precedentes que vinculan a los jueces posteriores. Las costumbres locales hacen que se retorne a un primitivismo jurídico, donde el uso de la fuerza y la violencia se manifiesta en los duelos y ordalías y en los llamados juicios de Dios. El descubrimiento del digesto o pandectas en Bolonia en el siglo XII supone un regreso a las fuentes romanas, que representa la tradición culta. Los glosadores inician una labor de comentarios y anotaciones marginales. Importante para los test, que los glosadores lo que hacen es comentarios y anotaciones marginales en los textos romanos, denominados glosas. Al mismo tiempo, en la Universidad de Bolonia se vuelve a estudiar el derecho romano y su aplicación a las legislaciones nacionales. En el Código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, pregunta de test, ¿de quién es el Código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio? Os puede poner solo Alfonso X o Alfonso X el Sabio. Esta pregunta ha caído en febrero de 2017 y en febrero de 2012. ¿De qué época es? Pues bueno, de 1263-1265. Inspirado en el Corpus Juris, en los glosadores y en los canonistas, armoniza los sistemas con el derecho castellano. El cardenal de Luca afirma que cuando existía alguna duda sobre el ius civile, los juristas italianos acudían a las leyes de partidas. El ordenamiento de Alcalá, 1364, es de Alfonso XI. Pregunta de febrero de 2017 reserva y en 2016. Consagra como fuentes supletorias los fueros municipales y las partidas y reconoce oficialmente la recepción del derecho romano canónico. La escuela de comentaristas y posglosadores del siglo XIV realza comentarios y síntesis de las obras de los glosadores para descubrir principios jurídicos generales y universales aplicables a las necesidades del presente. Ellos sentaron las bases del derecho común, formado con elementos romanos, cristianos que señalan la transición al derecho moderno. Y vamos ya con el derecho moderno. ¿Qué preguntas de test tenemos aquí importantes? Pues tenemos que el derecho común, ordenamiento universal, está basado, el derecho común como un ordenamiento universal, está basado en el derecho romano, que es obra de los juristas romanos que son prácticos. ¿Cómo son los juristas romanos del derecho? Pues prácticos, ¿no? Pregunta de febrero de 2017, en la reserva. Que al extraerlo, pues crean, y al extraerlo y recepcionarlo, pues van creando un derecho europeo. Frente a las tendencias prácticas de los glosadores y comentaristas, Mos Italicus, que puede ser pregunta de test, se inicia un movimiento humanista, el Mos Gallicus, en el siglo XVI, como consecuencia del Renacimiento. Pregunta de febrero del 2016. Es decir, tenéis que tener claro
que las tendencias prácticas de los glosadores y comentaristas es el mos italicus. Y el otro movimiento es un movimiento humanista, el mos gallicus, en el siglo XVI, como consecuencia del Renacimiento. Preguntas de test. Que se pretende reconstruir el derecho romano, liberándolo de las distintas alteraciones producidas por las compilaciones y comentaristas. En el siglo XVII está la Escuela del Derecho Natural, que defendía un derecho universal para todos los pueblos fundado en el derecho romano, considerándolo como la suprema razón escrita, ratio scripta. Y luego, en el siglo XIX, la Escuela Histórica Alemana considera el derecho de un pueblo como el producto espontáneo del espíritu, su propio espíritu, el Volgeist, ¿no? El espíritu del pueblo, que se fundamenta en los principios romanos. Se cultiva el derecho teórico o de profesores que se distingue del derecho práctico de los juristas. Los autores del derecho de pandectas elaboran la dogmática jurídica que es la base de la redacción de los códigos civiles. Y por último, nos dice que en Castilla, en la Edad Moderna, se publican 3 recopilaciones de carácter oficial, obra legislativa, y los materiales no se fusionan. Libro de leyes u ordenanzas u ordenamiento de Montalvo, bajo los Reyes Católicos, la nueva recopilación de 1567, bajo Felipe II, la novísima recopilación de 1805, Carlos IV, y en Cataluña también 3. La primera de 1435, que sigue el plan del Código de Justiniano, la segunda de 1538, Constitucions y altres Drets de Catalunya, y la tercera de 1704, con el mismo nombre, que es una puesta al día. ¿Os pueden caer estas recopilaciones de carácter oficial, obra legislativa? Pues os puede caer en test, no os digo que no. Como afinan tanto en los textos, en las publicaciones, pues pueden caer perfectamente. Bueno, y hasta aquí la revisión especial hecha para asimilar bien los tests. Bueno, mucha suerte y a darle duro a los tests, que es importante.